Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Hoy vamos a conversar, como todas las semanas, con Héctor Azócar, politólogo venezolano, muy vinculado al momento actual porque las cosas están tensas. Se acaba de designar, Héctor, casualmente una nueva directiva en la Asamblea 2015, que lo conforman tres damas. Según lo que he oído decir, están fuera del país y son ellas, tú las debes conocer, Dinora Figuera de Primero Justicia, Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo y Auristela Vázquez de Acción Democrática. Bueno, este tema ha estado en boga desde que sacaron a Guaidó el 30 de diciembre. Todo el mundo calificó el hecho pues como un desacierto desde el punto de vista de la posibilidad de confrontar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero se pensaba pues que había una formulación nueva que se mantenía en la presidencia interina, pero ahora es una comisión prácticamente la que va a regir de alguna manera la confrontación con el régimen. O sea, tú que eres político, que conoces Acción Democrática, que conoces a COPEI, que conoces a los partidos tradicionales, y ahora esta nueva camada de partidos con unos cuantos dirigentes imberbes, muchos de ellos, estamos claros pues que no habían hecho política de fuste. Eh, ¿Cómo sientes ahora el momento hoy con este nombramiento y con este rebusque? Bueno, se supone que buenos días a los amigos de América Latina. Desde Venezuela, Héctor Azócar. Se supone que debían designar un presidente o deben designar un presidente de la Asamblea Nacional. Te puedo decir que la política es cambiante y por supuesto hay que tener una capacidad de regeneración inmediata. Y eso lo hizo Juan Guaidó en 2 días. En 2 días aceptó la situación tal y como se venía, que él era un presidente designado, que podía, la Asamblea Nacional tenía la potestad de eliminar la figura, y él, por supuesto, pasaba a ser un diputado más, pues como lo había sido desde el 2016. Sin embargo, él dejó colar que él va a estudiar la posibilidad y se espera que él se lance como precandidato en la lucha política electoral, lo cual es una excelente noticia, porque te puedo decir que Juan Guaidó, como personaje público, sin aporte de ningún partido político, tiene una presencia inmensa. Yo calculo que en un 33 a 38% de aceptación en la población venezolana independiente. Esto es un hecho relevante, pero más aún, lo que tú me acabas de plantear, que no lo conocía, eh, bueno, también es interesante, porque una de las posibles situaciones de Venezuela, José Antonio, es que se establezca una lucha femenina o feminista en la búsqueda del poder político en Venezuela. Y a esto le teme evidentemente el gobierno y por supuesto los partidos políticos tradicionales, por cuanto carecen de figuras para abordar esa situación. Sin embargo, esta, este principio elemental, esta tesis, puede ser contradicha por la situación de la señora Lady Gómez, que desde Cúcuta, te debo informar, tiene el 40% de apoyo en la base social de Acción Democrática. El gobierno, a mi juicio, ha visto la peligrosidad de esta señora como una potencial líder popular y le ha impuesto, ya tú sabes, las sanciones de que debe pagar 12 millones de dólares a un dirigente, a un señor que es gobernador, etcétera, etcétera. Pero desde este punto de vista, el abanico de posibilidades está abierto. Está abierto si se plantease una lucha, digamos, feminoide o femenina, indudablemente que sería también para trancarle el paso a Guaidó.
eso es tendría que haber una explicación cualitativa de que el problema no es una guerra de sexo ni es una lucha de sexo. El problema es el problema de un país que necesita un liderazgo. Y cuando las personas se han presentado, no se han presentado como mujer o hombre, sino como alternativas políticas de la sociedad. De tal manera que te puedo decir desde el punto de vista de Juan Guaidó, que no lo ha afectado, si se quiere lo ha beneficiado porque lo ha consolidado como un líder. Sus primeras palabras fueron claramente: me voy a quedar en Venezuela, sé que quieren mi cabeza política, pero voy a enfrentar, voy a asumir. Primera vez en 4 años que yo le oigo a él un planteamiento tan claro como el que acaba de decir. ¿Pero tú crees que el hecho reciente lo victimiza y eso le pudiera dar inclusive más ascendencia? Bueno, el hecho reciente no lo victimiza, lo que clarea o clarifica que ha habido una conjura contra él por parte de más de 5, 6 o 7 sectores de la vida nacional. Te puedo decir que muy pocas veces en Venezuela se había visto que a un político importante lo tirotearan desde diferentes posiciones. Eso indica que le tienen miedo. Ahora, ¿cuál es el problema de él? Que él, desde mi punto de vista, José Antonio, él no ha redimensionado la importancia que tiene como liderazgo propio en Venezuela. La gente le está exigiendo a Juan Guaidó que se separe de los partidos políticos, que se separe de los partidos políticos y construya la unidad con el pueblo venezolano que está dispuesto a apoyarlo. Claro, me dirá alguien, bueno, eso es una actitud mesiánica. No, eso es una actitud táctica, porque evidentemente que los partidos políticos en Venezuela han perdido mucha capacidad de convocatoria. Juntos, todos los partidos, incluyendo el del gobierno, podrían tener una ascendencia en 1 millón a 1.200.000 personas. Y estamos hablando de un proceso en que él pudiera acudir, en términos prácticos, a 15 o 16 millones. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso venezolano? Ajá. Pero fíjate una cosa, yo no sé si tú percibes que en alguno de estos liderazgos haya vara alta en las Fuerzas Armadas Nacionales, porque es que las Fuerzas Armadas se han identificado como un partido político más, tienen todos los recursos, tienen la fuerza militar, han sometido al pueblo, el pueblo se ha atemorizado y prácticamente no se niega a dar un paso al margen del régimen. Y entonces se someten a todo lo que el régimen diga, aplauden todo lo que el régimen diga. Y en la calle no se volvió a ver al pueblo reclamando sus derechos como corresponde. Muy pocos sectores, el de educación y el de los jubilados. Del resto, nadie se moviliza, nadie dice nada. Pareciese que están conformes. Y ese es un factor que de alguna manera puede poner en peligro el rescate de la democracia, que es lo que nos interesa sobremanera. Te puedo decir que hay que plantear el deber ser. El deber ser es respetar a quien sea elegido presidente constitucional, porque nadie está cuestionando a las Fuerzas Armadas. Eh, y yo creo firmemente, plantear la tesis esa que hemos dicho hace tiempo, el deber ser, porque el deber ser, bueno, sí, si nosotros creemos, si hay una subjetividad en algunos factores de esa fuerza, bueno, no hay que llamarlo capítulo, no, usted tiene que respetar la Constitución, porque lo otro es declarar un proceso que sería repudiado por todo el mundo, que es lo que ellos mismos han tratado de esconder. Han Pero ¿quién los tratado de va a llamar? manejar. ¿Quién los va a llamar? ¿Quién los va a llamar a respetar la Constitución y la soberanía que fue para los que están creadas? Porque se han Bueno, plegado políticamente, se expresan políticamente, refieren la ideología izquierdista como suya también. Entonces, están casados con el régimen de una manera indisoluble, aparentemente. bueno, ellos han venido, desde el punto de vista de la lógica del gobierno, ellos han venido disimulando un proceso totalitario o totalista a través de fachada democrática, a través de una serie de cosas. La comunidad internacional los tiene en vigilancia absoluta, y el gobierno de los Estados Unidos acaba de declarar a través del subsecretario de Asuntos Latinoamericanos
que reconocen lo que diga la Asamblea Nacional que está allí, la del 2015. Que es la misma que es la misma que descabezó a Guaidó, que también lo defendía Exacto. Estados Unidos. Entonces, esa situación es interesante porque permite manejar la relación por la Asamblea Nacional sin un titular, sino con el colectivo de los que designen, quizás esta comisión que acaban de designar, y libera a Guaidó para que se lance candidato presidencial. Eso es sumamente importante, porque Guaidó no va a buscar una aventura, Guaidó va con el 40% de apoyo. O sea que Estados Unidos no lo quiere como interino, sino como presidente verdadero. Esa es la apreciación que tú tienes a futuro. Estados Ya lo Unidos, tienen, ¿tú crees que lo hayan probado y consideren que debe lanzarse para ganar esas elecciones? sí tienen que haberlo probado y aceptando la realidad, pues esa es, porque mientras él estaba presidente encargado no podía ser precandidato a nada, evidentemente. Pero Okay. ante esta situación, él ahora se libera ese es el gane, se libera de esa responsabilidad y asume su propia personalidad. Lo que planteamos nosotros, los analistas políticos, es que lo asuma como Juan Guaidó en el Okay. plano del liderazgo. Él logró comunicarse con un gran sector de la población venezolana sin partido político. Ahora, Y esto lo digo yo, que soy un analista político. Héctor, sería fenomenológicamente político, que Guaidó se lance y de repente se encuentre con que Adelo apoya, Primero Justicia lo apoya, Un Nuevo Tiempo lo apoya y otros partidos se vayan plegando. Bueno, se podrían ir plegando, pero él no puede ser prisionero de ellos. Yo te voy a decir algo que te va a asombrar. Vaya, pues, La dígame. línea política de liderazgo y caudillismo en Venezuela tuvo en el plano moderno a Rómulo Betancourt, tuvo a Carlos Andrés Pérez, tuvo a Hugo Chávez Frías. Y pudiera ser, ahí es donde entran las debilidades de muchos, que esa línea política, esa línea de escogencia siga prevaleciendo. De un caudillo, un hombre, un líder, como tú quieras llamar, que se comunica directamente con el pueblo. Y él tiene que escarbar esa vía porque hay mucha debilidad. Tú te pones a analizar el liderazgo político venezolano, no el de oposición, el del gobierno, y todo, tú no encuentras realmente quién es líder. No encuentras quién es líder. Desde que se murió Chávez, el chavismo entró en una crisis absoluta y profunda. Y Ayer hay quien temprano, representa no, eso. y muy temprano, y muy temprano. Y conmigo hablan muchos factores que han estado allí y yo no hallo qué hacer porque conmigo hablan, te lo confieso, hermano mío, un gentío y yo lo que hago es oírlo porque no tengo hacia dónde canalizar eso, que sería otra de las incógnitas. Porque todos dicen que, bueno, que Chávez era un jefe, que esto y que el otro, y que se han venido separando, pero no están dispuestos a meterse en ningún partido de los que están actuales. Pudiera ser que se incorporaran a una lucha de liderazgo tipo Guaidó, que hable con ellos y le diga, yo les planteo esto, yo ofrezco esto. O sea, Vamos ahora a otro aspecto del que ha adolecido la política últimamente. Y es que ninguna organización ha presentado un programa de gobierno. Guaidó tiene un programa de gobierno en la mano como para salir a la palestra y decir, yo los voy a convencer con esto porque estos lineamientos los conozco, los he manejado y tengo las relaciones necesarias para impulsarlos. sí lo tiene. Porque acuérdate que aquí se ha venido evolucionando de la tesis confrontacional, que es la tesis, bueno, tipo Pérez Jiménez, te vas y agarran y asaltan la seguridad nacional y acaban con todo. No, la situación actual es otra. La situación actual es que los factores tienen que entenderse, no en los términos de eso que quizás plantea los Estados Unidos, porque los Estados Unidos lo que está planteando es una conversación light, sin analizar nada, como un acuerdo entre vagabundos o entre bandidos. Y eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es que aquí se hable claramente que el país no tiene por qué cambiar, no tiene por qué cambiar todo, no tiene por qué destruir nada. Tampoco tiene que caer en un juego de reparto de poder, porque aquí hay muchas cosas que aclarar. Muchas cosas que aclarar en el plano de la justicia, en el plano de las inversiones, en el plano de los recursos, pero
quizás alguien decía que no era el momento de buscar culpables porque primero tenemos que estabilizar lo que podría lograrse, yo creo en eso, y ahí es clave el papel de las Fuerzas Armadas. Porque acuérdate que las tú Fuerzas tienes Armadas, conocimiento déjame decirte, acuérdate que las Fuerzas Armadas fueron las que hicieron posible que se reconociera el triunfo electoral del 2015 en las elecciones parlamentarias, porque había un grupo que quería seguir votando, inyectarle 3 o 4 millones para cambiar la situación. Y el actual ministro de la Defensa dijo que no, que había que reconocer esa victoria. Entonces, si es así, o debe ser así, porque al fin y al cabo la gente tiene que entenderse. Venezuela no va a soportar una dictadura que no tiene nada que ofrecer, que no tiene gente. Porque si tuviera un aparato social, tú dices, bueno, ahí no hay ninguna fuerza. Ahí hay el 5, 6 o 7% de apoyo. Lo demás es en contra. Ok. Bueno, fíjate bien, Héctor. Este programa, este tema lo vamos a seguir tocando durante toda la semana. De repente te vuelvo a llamar en la semana, porque de aquí al viernes, pues, la mañana pueden pasar muchas cosas. Pero ya el lunes tenemos que amanecer con las cosas mucho más decantadas. Y yo te quiero ¿Cómo preguntar, no? ¿tú sabes de algún equipo económico que tenga el gobierno trabajando con él? Porque se le señala a Guaidó que como presidente interino no conformó un equipo verdaderamente sólido ni siquiera en materia de seguridad para él mismo y como asesores en el campo militar. Ese equipo era fundamental en el momento en que lo designaron presidente interino Pero y por eso no pudo accionar ejecutivamente como se esperaba. Económicamente eh, ahora se requiere que sea económico el equipo que conforme en torno a suyo. ¿Lo tiene? ¿Tú crees que estén trabajando algunos con él sí, para sí lo tienen y supervisarlo? están trabajando. Lo que pasa es que lo otro era como una comedia. Es decir, caer en una fantasía de que Guaidó iba a nombrar un ministro de la defensa y bueno, a mí me parece, a mí te lo digo, pero hubiera parecido una cosa Pero digna de risa. consintió un tribunal supremo en el exterior. Bueno, eso sí, y está en el exterior. Eso sí, porque es una pieza que está ahí. Y eso tiene una importancia superlativa. Eso tiene una importancia superlativa. Pero de allí a crear una especie de República Española en el exilio y tal, mira, esas son fantasías que eso no, y menos mal que no lo hizo, no lo hizo, porque eso hubiera sido, a mi juicio, caer en la irrealidad. Acuérdate que se ha dicho siempre que nosotros los politólogos debemos interpretar la realidad y no el idealismo de la realidad. No, correcto, estamos Ahora, de acuerdo. Y en eso es lo que yo estoy justamente buscando la realidad y no el idealismo. ¿Cuál es la realidad de Guaidó? ¿Cuál es la realidad de María Corina Machado? ¿Cuál es la igualdad de los otros precandidatos? bueno, O sea, te yo lo creo voy que a decir aquí lo fundamental para rescatar un país es programa para ellos. Cuando Acción Democrática llegó al gobierno, se presentó un plan de emergencia verdadero. Estaba diseñado de tal manera que el país entero se movilizó y se entusiasmó y estuvo con la democracia 40 años porque bueno, había líderes que convencían en esa dirección. eso plantea otro tema interesante. Es que las políticas sociales no pueden, no estas políticas sociales de gastar un dineral y no se sabe, pero las políticas sociales tienen que mantenerse y tienen que buscarse los recursos eh, que los existen y tienen que abrirse la producción, etcétera, etcétera, pero las políticas sociales por muchos años tienen que mantenerse. ¿Por qué tienen que mantenerse? Porque es necesario articular una lealtad al Estado, al gobierno, a la alianza política que va a surgir. Y eso es clave. Yo te digo que aquellos especialistas económicos, expertos económicos, que recomiendan políticas neoliberales y tal y que sea, eso no puede funcionar en Venezuela. ¿Por qué? Porque va a tener una respuesta inmediata en el plano de la calle y eso puede atentar contra la estabilidad democrática de lo que deba surgir. Ahora, Fíjate que el régimen, tú no crees que Maduro nos tiene atenazados ahora con Petro y con Lula del otro lado? Fronterizamente estamos... no, eso no tiene incidencia. Yo mandé anoche un análisis que hizo el economista Rubén Darío Medina sobre la situación de Lula y cómo tuvo que ceder. Inclusive te puedo decir que el partido amigo nuestro de Venezuela, el doctor Fernando Enrique Cardoso,
apoyó a Lula con su partido que tiene 4 millones de votos. Y que Lula tuvo que firmar, él tomó posesión porque tuvo que firmar acuerdos con, no solamente con sectores avanzados como el Partido Socialdemócrata de Brasil, de Enrique Cardoso, sino con factores de centro derecha para que le permitieran asumir el poder, por lo cual la tesis de Lula ahorita es mantener el poder sin estar aplicando políticas bueno, y lo de la Amazonía o Amazonia, como es correcto decirlo, lo de la Amazonia, pues acabar con la destrucción que estaban llevando, que se ha venido llevando allí en una forma criminal y empujar el carro hacia la estabilidad. Venezuela va a superar su situación ella sola. Petro no tiene nada que buscar aquí. Petro no tiene ni siquiera nada que buscar en Colombia. Así es. Porque Petro inclusive se ha dicho que ganó con 2 votos de millones de un fraude. Y tú sabes bien que el proceso de universalización de un régimen político en Colombia no lo ha tenido nadie. Por eso se ha dicho que el Estado colombiano nunca ha controlado su país, porque es muy grande y ellos no han tenido la voluntad política de hacerlo, porque han hecho una política de enclaves clasistas, de grupos económicos en Bogotá desde la época del Libertador, y eso es lo que ha habido hasta ahora. Bueno, mira, Petro no es ningún tipo nos de quedan 2 candidato. minutos, Héctor, nos quedan 2 minutos, No, pero hermano. vas a seguir conmigo la semana que viene porque este tema es de mucha profundidad y es definitivamente la opción que tenemos de rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. Y en esa dirección hay que trabajar y hay que empezar a alinearse con las decisiones que se están tomando, independientemente de quiénes las estén tomando. Yo aquí no busco si son partidos viejos, si son líderes gastados. A mí no me interesa eso. A mí lo que interesa es que haya un programa de gobierno y que lo vaya a agenciar alguien que de verdad pues calce los puntos, que tenga el ímpetu necesario para empujarlo. Tú me estás refiriendo de alguna manera discrecionalmente que Guaidó sí puede ser un individuo pues capaz de aglutinar, esperemos que así sea, pues cualquiera que sea. Lo que me interesa es que salgamos de este caos en que estamos desde hace 20 años. Pero visto el panorama y las formulaciones que se están haciendo ahora, para cerrar, dime con un sí o con un no. ¿Tú crees que el futuro de Venezuela en las primeras de cambio para reflotar tiene que estar en manos de un gobierno colegiado? Cuando hablo de colegiado es que todas las organizaciones tengan representatividad administrativa en el Estado para poder conjugar programas coherentes y que sea a través de expertos que cada partido tenga. Debe haber un pacto político de fuerzas serias y organizadas, no de micropartidos con macrocorrupción. Un pacto de punto fijo, pues. Exactamente, exactamente. Y por eso es que yo he planteado que hay que recuperar a Copey, yo, Héctor Azócar, porque tiene que ser Pero el aquí aliado no me han de la mencionado fuerza a Copey por ningún socialdemócrata. lado. ¿Ah? A Copey, por ejemplo, no lo mencionan por ningún lado. Ellos están participando a través de una asociación civil, un nombre que no recuerdo cuál es, pero sí Okay. están participando y están contestes de las fuerzas de que, bueno, aparte de que ahí está la Organización Demócrata Cristiana de América que preside Chiste Larroche, que fue mi Okay. profesor de Derecho Constitucional. Entonces, bueno, Bueno, hermano, muchas gracias y de déjame todos modos te despedirme de ti. agradezco el tiempo de hoy porque vamos esclareciendo las cosas y es lo que estamos esperando, que se esclarezcan, que definitivamente este país se empiece a enrumbar, primero desde el punto de vista de la percepción de los individuos que rigen la política y de los ciudadanos en general, y por supuesto, luego que ese equilibrio se alcance, pues yo creo que podemos hablar de un rescate verdadero. Vamos a aspirar que así sea. Y esta tribuna de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión está abierta para ti, Muchas gracias. para todos aquellos que tú consideras pues que puedan opinar en la dirección correcta. Y aquí pues te invito a que los convoques también, participemos, no es un tú a tú como puedan ser 3, 4, 5 personas que estemos dialogando. Si son de distintas corrientes, mejor, pues porque eso nos va a permitir clarificar cosas y aunar esfuerzos. Muchas gracias, José Antonio Lares. Un abrazo, Héctor Azoka. Gracias por tu tiempo en el día de hoy.